Hola, ¿te ha pasado que en algún momento te han pedido que hagas algún ajuste o tienes que realizar cambios en la animación y esta de acá parece muy compleja por la cantidad de keyframes que tienes en escena? Pues te cuento, lo que nosotros hacemos es habilitar dentro del 3D Studio Max la barra de Animation Layers. Una vez habilitada esta barra, vamos a seleccionar todos los elementos que quiero modificar. En este caso voy a seleccionar a todo el personaje y le voy a decir que habilite las capas de animación. Le digo que solamente haga posición y rotación. Y ahora sí, ya tengo mi capa base. Vamos a agregar nuestra capa de animación. Vamos a activar el Auto Key para poder animar y vamos a marcar qué es lo que quiero modificar. Por ejemplo, quiero modificar este salto. Quiero que sea mucho más exagerada la pose. Entonces voy a marcar el keyframe de inicio. Por ejemplo, aquí. Este va a ser mi keyframe de inicio de modificación. Le damos aquí a la llavecita y el punto de llegada. Aquí. Quiero que en este momento también el personaje se mantenga estable. Una vez que ya marqué el inicio y el fin de la animación, entonces ahora sí exagero los movimientos. De esta manera nosotros podemos hacer que nuestro personaje exagere o desde el pesado nosotros podemos también disminuir o mejorar los pesos que tenía nuestra animación. Muy bien, espero que esta información les haya servido. Nos vemos en otro video.